Hola, bienvenidos al sexto programa de Taller Batería, el primero de este año 2016. Buenísimo, vamos a darle con todo. En esta ocasión vamos a hablar de algo importante también, no tiene que ver con tocar, pero sí tiene que ver qué nos sucede cuando vamos a un estudio. Va a grabar un demo, a grabar un disco, lo que sea. Muchas veces no estamos de acuerdo con el audio que le sacamos a la batería. ¿Por qué pasa esto? Por el desconocimiento a la hora de microfonear la bata y no tenemos ideas de los recursos que se utilizan, ni de las posiciones, ni de los micrófonos que se utilizan. Entonces, este programa tiene que ver un poco con eso. Nos va como a despejar algunas dudas y meternos un poquito más en lo que tal vez tendríamos que prestar atención a la hora de cuando vamos a grabar. ¿Nos puede servir para qué esto? Para tener una interacción con nuestro operador, con nuestro técnico que nos está grabando en este momento. Nosotros podemos ayudarle, obviamente que él teóricamente tiene que saber las posiciones de micrófono, los tipos de micrófono, pero esto es una cosa que se los quiero acercar a ustedes para que también las podamos tener a la palma de la mano, porque no todos tenemos la posibilidad de tener un estudio en la casa. Entonces, de eso se va a dedicar este programa de hoy. ¿Con quién? Con Hernán Calvo, genio, amigo mío, técnico en sonido. A él no le gusta que le digan ingeniero, pero es un capo total. Así que espero que lo disfruten. Otra cosa, si les gusta el programa, ya saben, compártanlo, pongan me gusta, denle me gusta, suscríbanse al canal. Cuantos más seamos, mejor. Les voy a dejar los links abajo con todo el trabajo que hicimos de audio para que ustedes se lo puedan descargar. Entonces lo escuchan o con buenos auriculares o en un equipo de mayor calidad para que vean realmente cuál es la diferencia. Otra cosita, no se pierdan ahora en febrero la primera edición de Drums Web. Búsquenlo en la net. Eso es todo, muchachos. Los dejo ahora arrancando el programa con la diferencia de sonido que hay posicionando un micrófono de una forma o de otra forma. Y seguimos con Hernán, no se lo pierdan porque tiene un material tremendo. Hasta el próximo programa. Bienvenido Hernán Calvo a Taller Batería. Muchas gracias. Un gusto tenerte acá, Todo o mejor dicho, un gusto que vos me tengas acá. Estamos en el estudio de él, técnico de sonido, amigo acá de la casa. Nada, un gusto, Ernie, de que podamos estar haciendo este emprendimiento tal vez, ¿no? Que te hayas sumado. Por favor, todo por usted. Hoy él nos va a hablar, lo dejo, digamos ahora hablar un poco a él, de lo que es posicionamientos de micrófonos a la hora de tomar un tambor. Nos va a hablar de conceptos y un poco de los micrófonos y las diversidades que hay para poder tomar un buen audio en un tambor. Hernán, todo tuyo, explícanos un poco a ver qué nos vas a contar. Sí, la idea es como arrancar desde puntos de partida, ¿sí? Si bien hay gente que por ahí que está viendo ya tiene experiencia grabando, por ahí gente que no tiene experiencia, es como abarcar un poco todo, que le sirva a cualquiera que lo esté viendo. Lo que hicimos fue en principio tomar un micrófono e ir cambiando la ubicación respecto del tambor en este caso, ¿sí? Como para escuchar, dependiendo de la ubicación del micrófono, cómo cambia el sonido. Y en base a eso poder tomar la decisión, un momento que uno está microfoneando un redoblante, si le sirve el sonido y si no le sirve, saber para qué lado tiene que ir para lograr la característica que está buscando. Arrancamos con el Shure SM57, que es medio un clásico. Exacto. De lo que es la toma de redoblante. Muy usado. Muchísimo. Hay gente que lo ama y gente que lo odia también, pero es uno de los micrófonos que más se usa en lo que es tambor. Estamos yendo por el resto de la cadena de audio es la misma, mismo cable, mismo preamplificador, mismo conversor. ¿Qué estamos usando? Estamos usando un Pre-Neve 1073, estamos grabando con el Pro Tools y la interfaz
con los conversores es una Apogee Symphony. O sea que digamos que tenemos un buen piso de trabajo. Exactamente, estamos como queremos. En base a eso, lo que vamos a escuchar es simplemente la diferencia de posicionamiento en primera instancia. No hay ningún otro cambio que se haya hecho en ninguna del resto de las instancias. Lo primero que hicimos fue ubicar el micrófono en la posición 2-3 dedos para arriba, 2-3 dedos más o menos para dentro del redoblante, ¿sí? Apuntando como al centro. Eso es como un punto de partida clásico, tradicional de lo que es microfoneo de redoblante. Y ahí tenemos un sonido donde, obviamente por la cercanía que tenemos al parche, va a ser un sonido bastante parcial, porque nosotros no escuchamos el redoblante, no, o sea, nadie tiene la oreja acá para decir, che, qué lindo le suena. Sino que uno escucha más de lejos. Entonces esto es como es el sonido que estamos acostumbrados y es un sonido bastante parcial, donde va a tener un determinado contenido armónico, dentro de todo balanceado, ¿sí? Pero no es del todo realista lo que uno escucha cuando está a 1 metro de distancia escuchando un redoblante, ¿sí? Pero es a lo que uno está acostumbrado cuando escucha un redoblante grabado, ¿sí? Tengamos algo en cuenta, lo que estamos haciendo ahora es lo que es microfonía cercana. Sí, vamos a probar un micrófono un poco más lejos, pero en primera instancia sería microfonía cercana. Exacto. Un solo micrófono en diferentes posiciones y nada más. Que es el principio también, ¿no? ¿Por dónde arrancar? Claro, es que de esa forma uno puede... también estamos exagerando un poco todos los movimientos porque así uno puede entender qué le da cada una de las posiciones del micrófono. Y así entender que si uno le está faltando, sobrando algo, lo puede mover el micrófono para lograr ese resultado. Siempre lo mejor en cualquier situación es elegir el micrófono correcto y ponerlo en la posición correcta antes que andar enchufando ecualizadores o procesarlo. Siempre la ubicación del micrófono y el micrófono adecuado nos va a dar siempre el mejor resultado. Entonces, lo que vamos a ver y escuchar ahora es el micrófono ubicado más o menos 3 dedos para arriba, 3 dedos para adentro, 2-3 dedos, y sonaría de esta manera. El segundo posicionamiento del micrófono lo pusimos más o menos a la misma altura, pero acercándonos bien al centro del parche. En una situación normal es medio peligroso porque le pueden pegar palazos, pero más que nada era como para ver qué pasaría si nos vamos acercando al centro del parche. Raramente va a quedar el micrófono en la posición donde lo pusimos. Lo que va a pasar es que va a tener mucho más cuerpo, ¿sí? Va a tener un poco de menos de los armónicos más agudos y va a tener más pegada, más que nada en los medios graves. Entonces se pone un redoblante un poco más pesado que si lo teníamos en la posición original. Y sonaría algo así. La tercera posición de micrófono lo pusimos más pegándole al aro. En el aro donde va a estar el mayor contenido armónico, de los armónicos medios para arriba. Entonces lo que va a pasar es que va a sonar un sonido con mucho armónico y menos golpe, menos cuerpo, menos impacto de lo que es la zona en medios para los graves, ¿sí? Lo pusimos apuntándole más o menos al aro como para exagerar también, ¿sí? Se exageró justamente para después entender que si uno necesita más armónico hasta acá no hace falta irse hasta acá. Por ahí corriéndose un poco para acá ya lo logra, o corriéndose un poco para adentro ya logra más cuerpo. Logras, ¿sí?, un equilibrio entre el cuerpo y ataque. Exactamente. Entonces al exagerarlo podemos entender bien qué es lo que está entregando cada una de las técnicas. Entonces esta es apuntándole al aro. La posición que vamos a hacer ahora es el micrófono, lo vamos a levantar un poco, ¿sí? O sea, tomándolo desde arriba del redoblante. Ya ahí se pierde la parcialidad que estamos teniendo del redoblante. Porque, a ver, el parche cuando uno golpea no se mueve parejo, sino que se va ondulando con diferentes características según la afinación, según el parche, etc. Entonces, si uno está muy cerca, va a tomar como esa parcialidad de lo que está pasando en esa porción del redoblante. Cuando uno se aleja, empieza a tomar un sonido un poco más armado del redoblante. Al mismo tiempo con menos presencia, ¿sí? Menos de ese ataque que estamos acostumbrados a escuchar, más que nada en lo que es producciones de rock y de pop, ¿sí? Cuando estamos hablando de producciones de jazz o estilos similares, generalmente las microfonías son más lejanos. Entonces, con la técnica más lejana lo que vamos a ver es que no se va a notar tanto el armónico que teníamos antes, justamente porque ya estamos perdiendo esa parcialidad de la captura de armónico. Va a sonar un sonido redoblante como un poco más balanceado, pero quizás con menos impacto que lo que lo que veníamos escuchando hasta ahora. Entonces ahora vamos a ver micrófono alejado del redoblante.
Lo que vamos a ver ahora es una posición de micrófono que generalmente no se usa sola, sino que se usa acompañada con los micrófonos de arriba, que es microfonear la bordona. También una técnica amada y odiada, hay gente que no lo usa nunca, hay gente que lo usa siempre. Exacto. Entonces, con el micrófono de abajo no vamos a tener el impacto que teníamos de arriba, pero vamos a tener todo lo que es la parte agudos de la bordona vibrando contra el parche de abajo, ¿sí? Generalmente se aleja un poco, como una mano, una palma y media, una cosa así. También hay gente que lo deja muy cerca y va a notarse más el alambre golpeando contra el parche. Alejándolo un poco más es como que se trata de tomar más la bordona en general. Como técnica sola no serviría, o tendría que ser un sonido muy particular, Claro, no como sí, algo exacto. tradicional. Sí, sumado con otros micrófonos se usa bastante. Eso lográs tener ese brillo en el redoblante, ¿no? Claro. Como para decirle esa definición ahí en agudos. Exactamente, la parte de agudos y un poquitito la duración de esos agudos, que es, también depende de qué tan flojo, tan apretada tenga la bordona, si la bordona es más ancha, más angosta, ¿sí? Un dato a tener en cuenta, cuando estamos microfoneando de abajo, hay que invertir la polaridad del micrófono si lo estamos comparando con otro, porque la presión de aire está yendo en sentido contrario a que si lo tenemos apuntando así. O sea, si la presión de aire va para allá, acá se aleja del micrófono y acá se acerca al micrófono, con lo cual cambia. Hay que invertir la fase. Exactamente. Así que vamos a ver ahora micrófono en la bordona. Esta técnica o este posicionamiento de micrófono lo pusimos de costado, ¿sí? Como separado a oído, ¿no? Un poco se puede acercar más y va a tener un sonido más parcial, alejándolo un poco más puede tener un poco más de balance. La característica que tiene esta posición de micrófono es que también se toma un poco más de bordona, ¿sí? Al no estar tan cerca del parche de arriba, con lo cual da un sonido por ahí un poco más armado, más entero del redoblante. Al mismo tiempo, si está la batería sonando toda completa, es una posición donde nos va a meter todo. Exacto. Y tenemos que tener cuidado con eso, ¿sí? Un tema que no vamos a ver ahora porque estamos hablando de un micrófono, pero está el tema de la fase, sí, que no es un dato menor. La fase es la relación en tiempo entre los diferentes micrófonos que estamos utilizando en la batería, cómo interactúan y que pueden llegar a generar cancelaciones o sumas. Entonces, con un solo micrófono no tenemos problema, pero después, en el caso de que estemos usando muchos cuerpos, muchos micrófonos, bueno, ahí tenemos que empezar a prestar atención, algo que veremos más adelante, que es un tema más rico. Sí, no es el momento. Sí. Entonces, vamos a ver ahora cómo suena posición de costado del redoblante. Visto ya todas las posiciones de los micrófonos, cómo responde cada una, lo que vamos a ver ahora es, de corrido, en un loop, ir cambiando sobre uno y sobre otro, para escuchar directamente la comparativa entre los diferentes micrófonos. Entonces va a ir cambiando, va a ir diciendo qué micrófono es cada uno, y va a ir cambiando entre uno y otro en un mismo loop, donde va a ser muy notoria la diferencia en las diferentes posiciones de micrófonos. Todos estos posicionamientos de micrófono que estamos viendo dependen de un montón de cosas. O sea, depende del baterista, depende de cómo toca, depende del instrumento, depende de dónde podemos poner los micrófonos. ¿Sí? Hay bateristas que arman más abierto, más cerrado. A veces que poner un micrófono, tenés el hi-hat al lado, tienen los cuerpos muy cercanos. Entonces se complica un poco. Entonces esto es como tenerlo en cuenta para después tomar la decisión de dónde va a ubicar los micrófonos. Esto es un tema que da para mucho. La idea es ir desarrollándolo con él, si es que se puede. En capítulos siguientes vamos a ir tirando tips de grabación y nada, estos consejos que nos está dando, que para aquel que tenga un home studio o alguien que ya es profesional o que se está iniciando en esto, tenga en cuenta ciertos valores como lo que está contando Hernán. Hernán, seguimos ahora con la otra prueba que hicimos.
que es la de tomar un mismo redoblante, pero con distintos micrófonos. Acá está la elección que uno puede tener a la hora de ir a grabar, qué micrófono usar. Algo importante, igual que no hablamos, ¿no? Que fue, todo esto tiene sentido, pero hay algo que es principal. Tiene que ver mucho el intérprete o el ejecutante del instrumento, ¿no es cierto? Totalmente. Sí, o sea, es una de las primeras frustraciones que tiene una persona cuando va a grabar. O sea, si se graba uno, si uno es baterista y se graba, es una cosa. Ahora, si uno tiene que quizás grabar a cualquier músico, ¿no? En general, si el músico es bueno, se notan menos todas estas cosas, ¿sí? Porque siempre el audio que ya va a estar saliendo ya es balanceado, es correcto. Si vos tenés un baterista que le pega al medio, de repente le pega a un costado, de repente le pega al otro, y los golpes no son parejos, entonces el micrófono va a estar respondiendo diferente a cada golpe, en general. Entonces no va a sonar parejo, no va a sonar correcto, porque decís, ahora tiene mucho armónico, ahora tiene poco armónico, ahora suena muy grave, ahora suena muy agudo. En realidad fue porque le fue pegando a diferentes lugares. Entonces el balance del baterista, en este caso, es importantísimo. Si la materia prima no está buena, todo lo que venga después, por más que uno tenga los mejores micrófonos, lo ponga en las mejores posiciones que pueda, con toda la cadena ideal, no va a funcionar. O sea, todo arranca desde ahí. Es el indio, no la flecha. Exactamente. Es en conjunto todo, pero digamos. Pero todo arranca desde ahí. Si vos tenés un buen ejecutante, con un instrumento medio pelo, puede sonar bien igual. Si vos tenés un instrumento increíble con un ejecutante medio pelo, es mucho más difícil que suene. Ahora, lo que hicimos fue tomar la técnica que habíamos visto al principio, 3 dedos más o menos, y ir cambiando de micrófonos. Arrancamos fue con el RE320, es un micrófono de Electro Voice. No es una reedición, es como una otra versión de un clásico que es el RE20, que lo van a conocer porque es gris. Esta es una versión nueva, que se llama 320, que tiene una particularidad, que tiene acá un switch donde uno puede cambiar la que sea la respuesta plana para este micrófono, ¿sí? Con sus características de respuesta en frecuencia, o que tenga una atenuación alrededor de los 300 Hz, ¿sí? Que muchas veces uno, el redoblante, depende también el estilo y demás, uno como a veces tiende quizás a sacarlo un poquito de eso, entonces ya viene como medio ecualizado y es bastante interesante. Lo que tiene es que al ser muy grandote a veces es difícil de ubicarlo, ¿sí? Más cuando la batería está armada medio cerradita, es complicado de ubicar este micrófono. Pero vamos a escuchar entonces cómo respondería este micrófono con el mismo redoblante que antes en la posición de punto de partida. El siguiente es el mismo que escuchamos antes, ¿sí? Estamos microfonándolo de vuelta, que es otro patrón que estás tocando, así que ubicamos el SM57 en la misma ubicación que lo hicimos al principio de todo, para hacer la comparativa con el resto de los micrófonos. El 57 tiene como un acento alrededor de los 5 o 6 kHz, que es lo que le da la característica particular del micrófono, entre otras cosas, ¿no? Pero es una excitación en esa frecuencia que ya viene con el exactamente, que del micrófono. Es del diseño del micrófono. Entonces, eso por ahí es parte importante de lo que le da la característica sonora a este micrófono. Así que vamos a ver cómo suena el 57 en esa posición. Después el otro que usamos fue este, que es un Sennheiser E604. Este micrófono es como bastante similar al Sennheiser 421, el MD421, que es parece una afeitadora así grandote negro. Este micrófono lo que tiene es bastante más cuerpo, quizás no tanto medios agudos o agudos como el 57. Entonces, la elección de micrófono a todo esto viene a qué pasa. De repente vos estás microfonando con un 57. Y sentís que por esto un poco excedido en frecuencias altas y le falta un poco de cuerpo, por ahí una decisión correcta sería cambiar el micrófono, claro, sacar el 57 dependiendo del tacho también, del redoblante que se esté usando. Exactamente. Entonces hay un montón de variables. Una de las variables es eso. Este micrófono tiene más graves o más cuerpo, o no sé, responde mejor a los transitorios o lo que fuera. Entonces uno puede ir cambiando el micrófono, depende de lo que necesite. Siempre uno tiene un punto de partida, que es como uno está acostumbrado, como le gusta o lo que fuera. Exacto. Y a partir de ahí uno tiene que escuchar, siempre la decisión la tiene en la oreja. Escuchar y empezar a decir, no, este redoblante no me gusta. ¿Por qué? Le pasa esto y esto. ¿Qué alternativa tengo ante esa situación? Y puedo, no sé, cambiar el redoblante, o cambiar la afinación, o cambiar el micrófono, o el amplificador. Hay un montón de cuestiones. Entonces, lo que respecta al micrófono es un poco la comparativa que estamos haciendo hoy. Buenísimo. Entonces vamos a escuchar el E604 en la misma posición que los otros.
Y por ultimating. Por último, vamos a usar el AKG 414. Los 3 micrófonos que usamos antes son los 3 dinámicos, que se llama, que es el método de transducción, es decir, cómo convierte esas variaciones de presión, que es el sonido en el aire, a una corriente eléctrica, ¿sí? No vamos a ahondar ahora en el método de transducción, pero esos son micrófonos dinámicos. Este es un micrófono de condensador, ¿sí? Generalmente los micrófonos de condensador llegan más arriba en frecuencia, ¿sí? En frecuencias más altas. Muchas veces tienen mejor respuesta al impulso, ¿sí? al ataque, exactamente. Y este es un micrófono que se usa muchas veces en redoblante también, cuando uno necesita esa respuesta en agudos y quizás esa respuesta a los transitorios. Este lo vamos a usar en cardioide, es multipatrón, puedo elegir desde figura 8 hasta Omni, con algunos patrones en el medio, sin ningún pad, sin ningún filtro, o sea, plano, y lo vamos a ubicar en la misma posición. Este micrófono vamos a ver que tiene como bastante más agudos que el resto de los que vimos, porque no llegan en frecuencia el resto de los micrófonos, principalmente por su característica de captura, que es dinámico. Este micrófono de condensador, después hay un montón de micrófonos condenser, puede ser, este es lo que se llama diafragma grande, hay diafragma chico que son como los lapicitos, y cada uno tiene su característica sonora, pero como rasgo general ese condenser generalmente vamos a tener como una respuesta a los transitorios un poco más fina, y vamos a tener mayor carga de frecuencias agudas, o por lo menos más definición en las frecuencias agudas. Entonces el AKG 414 en la misma posición que el resto de los micrófonos. ¡Vamos! Y ahora vamos a ver entonces y a escuchar la comparativa, como hicimos antes, con las diferentes posiciones de micrófonos, pero entre los diferentes micrófonos. Así podemos escuchar un test AB de cada uno de los micrófonos, cómo responde sobre el mismo redoble. Dentro de los que teníamos acá disponibles, usamos micrófonos que generalmente se pueden usar en redoblantes. Hay un montón de alternativas más. Se pueden combinar, es un mundo, ¿sí? Pero más que nada la idea de hoy era entender qué nos está entregando cada uno, para después, más que nada, empezar a afilar un poco más la oreja y ver que no es lo mismo, porque de hecho vimos que hay mucha diferencia con correr 10 centímetros un micrófono. No es lo mismo ponerlo en un lugar o en otro. Entonces ahí empezamos a afilar un poco la oreja y a empezar a tomar decisiones respecto de dónde ubicamos los micrófonos y qué micrófonos usamos. Básicamente esa es la idea. Hernán Calvo pasó por Taller Batería, un genio total para mí, un amigazo, la tiene recontra clara, sabe de lo que está hablando, así que espero que hayan disfrutado de este programa, un programa típico, pero que no por ser atípico menos interesante. Creo que de lo que habló es alucinante. Nosotros como bateristas siempre tenemos que ir a grabar un estudio y muchas veces, viste, llegamos y nada, nos ponen esos micrófonos que mostró él. No tenemos ni idea de lo que es el audio. Podemos tener idea del audio que queremos como bateristas, pero después cuando ponemos un micrófono, lo que sale detrás de los parlantes es otra historia. ¿Sí? Por eso también hay un tema de afinar para una grabación, tocar para una grabación, pero en este caso la hicimos simple. Vimos las diferencias que hay entre micrófonos y entre posiciones de micrófonos. Gracias, Hernán, por esta charla y por todos estos datos que pasaste. Espero que la gente lo disfrute. Cualquier cosa, las inquietudes que tengan, al mail de Taller Batería. Hernán va a responder, ¿no? Algún caso claro con tiempo, porque es una persona muy atareada, va a responder las preguntas que tengan ustedes. Y si no, las responderé yo algunas que pueda responder. Bueno, gracias, Hernán. Gracias, Mele, por la invitación. ¡Tiempo!